RTP. 7:42 está con nosotros ya a esta hora de la mañana Francisco Mora, ex director de Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES. Hablaremos de las prestaciones de salud del IES, cómo funcionarían las unidades médicas si pasan al Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo está, estimado Francisco? Gracias por acompañarnos. Una pregunta con la que no quisiera iniciar en esta entrevista, sino primero consultándole, ¿usted le parece pertinente sacar el servicio de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como lo ha mostrado en intenciones el gobierno nacional? Bienvenido. Buenos días, Pamela, Astrid. Muchas gracias, ante todo, por el espacio. Bueno, es una pregunta compleja, es una pregunta que y requiere cierto tema de conocimiento e instrumentación. Sin embargo, tenemos que comenzar entendiendo que la priorización de los sistemas de salud, sin importar si son del Ministerio o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, siempre es importante. La salud es un pilar fundamental y conlleva muchas aristas. La fusión de un solo sistema integral es algo compleja. Y es algo compleja porque el Ministerio de Salud Pública a lo largo del tiempo ha tenido sus altibajos. Entonces, sumar unidades de salud a un Ministerio de Salud Pública de que por sí tiene complicaciones propias, presupuestarias, sistemáticas, de propios abastecimientos, ya se vuelve complejo. Entonces, si me dicen la fusión es la solución, pues yo creo que primero la solución es que el sistema de salud funcione de manera coherente, correcta, de acuerdo a la propia norma establecida. Yo creo que ese es el inicio. Eh, yo quisiera preguntarle sobre cómo el IES posiblemente podría estar operando al revés, porque según expertos, por ejemplo, Mauricio Espinel, que fue exdirector nacional de salud del IES, habla justamente de que el sistema de salud está centrado principalmente en la enfermología, por decirlo de alguna la manera. Los pacientes esperan a que lleguen con enfermedades avanzadas para actuar. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el cáncer de útero. Por ejemplo, detectarlo a tiempo puede llegar a costar entre 15 y 20 dólares. Sin embargo, un cáncer avanzado puede costar entre $250,000 por paciente. Entonces, este sistema que de alguna manera puede estar funcionando al revés, enfocado en la enfermología, por decirlo de alguna forma, se resuelve justamente con lo que planteaba Astrid de centralizar un poco la atención pública desde el Ministerio de Salud, desatendiendo, mejor dicho, invisibilizando lo que hoy entendemos como el IES. Con Mauricio siempre hemos coordinado y entendido que la prevención de salud es algo fundamental. Y no se lo dice desde Ecuador, así se lo dice en el mundo entero. Si usted previene antes que una enfermedad avance, evidentemente los costos sanitarios son menores, los impactos de salud también disminuyen. Entonces, evidentemente, al tener un mejor equipo de prevención y promoción sanitaria, sí que vamos a tener una disminución de enfermedades, sobre todo de tipo catastróficas en general y también crónicas, metabólicas. ¿Eso qué quiere decir? Que si el Ministerio de Salud Pública y el IES invierten en prevenir y en promover la salud, desde un inicio puede existir una mejor coordinación para llegar a enfermedades en estadios menores y, por tanto, disminuir el costo sanitario. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Esto es un principio básico que lleva el ente rector en salud, es decir, el Ministerio de Salud, hablando de prevención y promoción. Pero probablemente en este momento se encuentran focalizados en el asunto de abastecer al sistema sanitario. Y la pregunta es, ¿por qué se ha desabastecido el sistema sanitario? La siguiente pregunta sería, ¿funciona realmente el sistema sanitario como debe funcionar? Y ahí comenzamos a preguntas que son importantes. El sector sanitario ha vivido constantes desabastecimientos generales. Los desabastecimientos no solo son medicamentos y dispositivos médicos. Los desabastecimientos también podríamos llegar a un punto de hablar de que la parte médica, el personal sanitario se encuentra disminuido. ¿Qué pasa si el personal sanitario se encuentra disminuido? Lo que sucede es que la cantidad de atenciones que se requieren en los diferentes niveles de salud, es decir, primer nivel de salud, prevención y promoción, segundo nivel de salud, hospitales generales y tercer nivel de salud, especialidades, no tienen la capacidad de resolver lo que sucede.
Entonces, el fortalecimiento del sistema sanitario general es la primera etapa para comenzar a hablar de un sistema sanitario unitario, un sistema sanitario generalizado a nivel Ecuador. Por ahí hay que comenzar. Ya siendo las 7:48, le damos la más cordial bienvenida a César Febres Cordero Loyola, ya está con nosotros en el panel, para que también pueda integrarse en este círculo de entrevistas. Yo quisiera preguntar, y agradeciendo a mi querida colega Pamela por la bienvenida, saludando a Astrid. ¿Cómo estás? Vivo, gracias a Dios. Quisiera preguntar, ¿cuándo es que hubo pleno abastecimiento, si lo hubo, y qué ha cambiado desde entonces? Yo sé que la pregunta podría sonarle a alguno algo comprometedora, pero estoy seguro que puede ser respondida de forma técnica. ¿Qué ha cambiado si es que hubo alguna vez una época de pleno abastecimiento? A ver, el tema del abastecimiento hospitalario es importante entenderlo, que se divide y es dinámico. El abastecimiento hospitalario no es una proyección sencilla matemática, porque yo no conozco cuántos pacientes van a llegar y qué tipo de enfermedades, a pesar de tener perfiles epidemiológicos y de morbilidad normalmente en los hospitales. Pero hay que recordar que si el hospital entiende su perfil epidemiológico, puede llegar a tener un abastecimiento un poco más concreto. Pongamos un ejemplo. El sistema sanitario se vio muy complicado en el tiempo de la pandemia. Los hospitales Centinela se encontraban llenos de una enfermedad que de por sí saturaba el sistema sanitario, y era una enfermedad compleja en un inicio y luego recurrente a lo largo del tiempo. En ese momento, ciertos hospitales, sobre todo, por ejemplo, en la ciudad de Quito, el Hospital General del Sur de Quito, se encontraba abastecido para la enfermedad. A pesar de que los números de pacientes estaban sobreestimados, se encontraba abastecido. La pregunta, ¿se llegó a generar un solo proceso de emergencia sanitaria? Pues no. ¿Por qué? Porque los fondos que tienen los hospitales pueden ser rotativos y lo que se vuelve ejecutivo es la compra. Entonces, yo podría decir que en ese momento sí existió abastecimiento para dicha enfermedad. Ahora, si vamos a lo largo de los tiempos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha tenido abastecimientos y desabastecimientos. En el tiempo, por ejemplo, del ingeniero Ortega como presidente del IES, post pandemia, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se recibió con un 40-41% de abastecimiento y se lo dejó un 80-85% del abastecimiento. Pero ahí nace una pregunta. Si yo tengo el 80-82% de abastecimiento general hospitalario, ¿me encuentro abastecido? La verdad va a ser dependiendo de la enfermedad a la cual estamos focalizados. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa entre el 2020, 2019, 18? ¿Se encontraba abastecido? Probablemente sí. Pero igual existen ciertas enfermedades y ciertos tratamientos que han sido complejos. Entonces, la época siempre va a ir atada hacia el perfil de enfermedades que existen. Pero actualmente sí se ve un desabastecimiento fuerte y el tema de compras centralizadas no siempre es lo óptimo. Antes de avanzar en eso, estimado doctor Mora, claro, usted menciona una época donde mejoró el abastecimiento. No sé si coinciden las fechas exactamente, pero recuerdo que en este programa, cuando aún estábamos en nuestra vieja casa, con Astrid al lado mío, recibimos, bueno, por vía telefónica, a un funcionario del IES que nos hablaba de un abastecimiento de cerca de los números que usted dice, 80%. Y yo tengo aquí en mis apuntes de mis fuentes dentro de los hospitales del IES de Guayaquil. El 20 de mayo, será enero, febrero, marzo, abril, mayo, 20 de mayo. Ok, no hay losartán, no hay paracetamol, hay pocas agujas, hay pocos guantes, no hay sondas vesicales. Hay que pedir a los pacientes que traigan sondas, no hay diuréticos, no hay reactivos y hay que mandarlos a ver a un laboratorio. No hay tirillas, no hay jeringuillas de insulina. Entonces, también hay que poner en duda, creo yo, las cifras que se reportan de abastecimiento. No solamente es la especialización de lo que se ha recibido, porque de lo que conozco como un lego, la mayoría de estas cosas son básicas. Recuerdo que también hasta las cofias faltaban en una época. Eso es muy cierto. Últimamente, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha tenido un abastecimiento bastante bajo, tanto en insumos como en dispositivos médicos y también en medicamentos. Yo creo que de aquí nace el tema de las compras centralizadas como tales.
yo no tengo dudas que a lo largo de este último año ha existido un desabastecimiento severo a nivel de las unidades del IES. Y eso, muy aparte de medirse por cada uno de los medicamentos vitales que ustedes es lo que menciona y ciertos insumos también primarios, también se ve en la disminución de atenciones sobre estos sistemas. Recuerden, yo puedo tener todos los medicamentos del mundo, pero si no tengo médicos que prescriban los medicamentos, al final del día no estoy generando la atención que debería tener. Si yo tengo medicamentos y tengo médicos, pero no tengo insumos y dispositivos, probablemente no puedo llegar a cirugías o a temas primarios básicos en cuanto refiere al tratamiento propio e integral del paciente. Entonces es un tema complejo, pero en estas épocas sí tengo que decir que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha disminuido muchísimo su nivel de atención y sobre todo su nivel de abastecimientos en medicamentos vitales, esenciales y no esenciales, y también en dispositivos médicos, lo que disminuye la cobertura propia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, muy parecido a lo que sucede en el Ministerio de Salud Pública. Y de ahí nace el tema de compras centralizadas, que particularmente yo pienso que no siempre son la solución. La solución va por otro lado. Estimado Francisco, y en lo que hemos hablado con mis compañeros que han dado no solamente datos, no solamente hechos reales, sino también han expuesto lo que en su momento funcionarios nos han dicho y nos han asegurado que existe en el IES y en el MSP. Le consulto nuevamente y me voy por esa parte. La lógica nos dice que aún con el manejo, la corrupción que tiene el Ministerio de Salud Pública, es una opción traspasar la competencia a esta institución, pese a lo que estamos viendo, pese a que nos dicen que estamos al 80% y en la realidad y la práctica y la transferencia de medicamentos no se nota así en los pacientes. ¿No es cambiar el mal únicamente a otro cuerpo? Pienso yo que hay muchos temas complejos en el cambio del IES hacia el Ministerio de Salud Pública. El primero de los problemas es que hay que entender que la administración de los hospitales es quien genera son quienes generan realmente una atención real. Entonces, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene actualmente 102 hospitales funcionales entre centros de salud y demás. El ministerio tiene los suyos. El momento de pasar, yo tengo varias preguntas para hacerlo. La primera es, el presupuesto de estos hospitales, ¿quién lo va a manejar? El presupuesto hospitalario de la Dirección de Salud es en un estimado $2.300 millones, los cuales se reparten a los hospitales del IES de manera de acuerdo a lo que más o menos se puede presupuestar. Entonces la primera pregunta ahí es, ¿ese presupuesto alcanza realmente en el IES? Y la respuesta podría ser bifurcada, porque alcanza para medicamentos, alcanza para dispositivos, sí, siempre y cuando la institución ejecute bien su presupuesto. Entonces yo tengo unas unidades de salud que tal vez no ejecutan bien su presupuesto. Si yo traslado esas unidades a un ministerio que de por sí es mal ejecutor, voy a llegar al mismo punto. Voy a sobrecargar a un Ministerio de Salud Pública, sobre todo, asumo yo, al Viceministerio de Atención Integral en Salud, más unidades médicas para que puedan hacer sus compras y sigan funcionando. Pero yo tengo otra duda, ¿cómo lo va a hacer? La Ley de Seguridad Social puede ser cambiada a través de la propia Constitución cambiada, etcétera. Y yo entiendo el objetivo del presidente de la República. El presidente quiere mejorar la salud, pero no sé si el presidente se encuentra correctamente asesorado en cómo realizarlo. ¿Por qué? Porque el IES como tal, esos hospitales le pertenecen a los afiliados. Son bienes de los afiliados. ¿Cómo se van a transferir? Esos bienes, al transferirse, ¿quién va a asumir el pago de dichos bienes? ¿O se va a desvanecer dichos bienes hacia el Ministerio de Salud Pública? El Consejo Directivo del IES, que ahora mismo lo conforman 2 personas y falta una, ellos van a asumir dicha deuda. Entendiendo cómo funciona el IES, que es una aseguradora y tiene prestadores internos y prestadores externos que tanto se habla, pero los prestadores internos son sus propios hospitales. La deuda que mantiene el seguro de salud con estos hospitales
¿Qué va a pasar? Una consulta. Porque hay una ley. Usted decía hace poco las contradicciones que existen entre, más que contradicciones, las razones no necesariamente más eficientes de la toma de decisión de irse o de manejarse el tema de salud pública desde el ministerio. Pero cuando usted dice que entiende que el objetivo del presidente es mejorar la salud, sin embargo, las razones que daba previamente dan indicios de no mejorarla, sino más bien empeorar la situación, no solamente técnica, sino también a mediano y largo plazo. ¿Cómo podemos hablar entonces de mejorar algo que posiblemente no se conozca, considerando que usted ha generado argumentos sólidos sobre por qué no sería una buena decisión? ¿Cómo eso puede conectarse con el objetivo de mejorar la salud desde la intención presidencial? Bueno, la intención del presidente de la República creo que es una intención muy proba en el sentido de quiero mejorar el sistema sanitario integral. Entonces, el sistema sanitario debe mejorarse entendiéndose qué es lo que pasa con el sistema sanitario. A lo largo del tiempo, se dice que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha aumentado sus funcionarios en una gran cantidad administrativa, pero nadie dice que realmente si uno ve los números del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tiene 9.000, 10.000 funcionarios administrativos y el restante corresponden a funcionarios de la salud. Porque un hospital requiere médicos, requiere enfermeras. Entonces, los principios básicos para mejorar el sistema sanitario y luego pensar en funciones y en salud generalizada desde un solo ministerio, primero hay que entender cómo voy a abastecer y hacer funcionar mis hospitales. Tema número uno. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo, por ejemplo, es un hospital que ya ha cumplido su vida útil largo tiempo. Se requiere un hospital nuevo porque las situaciones han cambiado al sur de Guayaquil. El Hospital Carlos Andrade Marín, lo mismo en la ciudad de Quito. Entonces, la infraestructura hospitalaria se encuentra debilitada, hablando como infraestructura, se encuentra obsoleta. El equipamiento biomédico de la misma manera. La cantidad de médicos y enfermeras tal vez no es la que se requiere realmente, aunque hemos aprendido o hemos dicho que existe demasiado personal público en el IES y han votado médicos. Si yo voto médicos, ¿cómo voy a agendar citas? ¿Quién me va a A lo atender? mejor No entonces, importa. permítame, hay que ver dos aspectos más, ¿no? No solamente es el tema de la corrupción, la centralización de las compras en el IES puede primero permitir eliminar a puestos duplicados en el área administrativa y utilizar los fondos de esas partidas para buscar más médicos o personal de atención. Y segundo, es una respuesta a la dinámica de la violencia. En el Teodoro Maldonado Carbo tenemos una directora administrativa y financiera muerta, Natalie López, y otro oficialmente desaparecido, y no voy a decir más, el señor Camba. ¿Ya? Entonces, ¿no será también una respuesta a eso? Es más difícil ir a extorsionar a la gente que toma decisiones si está en la capital de la República, probablemente todos cerca los unos de los otros y cuidados por los agentes del Estado. Hay hospitales focalizados que siempre tuvieron problemas en el tema de salud. Pero yo le digo lo mismo, ¿qué tal el hospital de Zamora, por ejemplo? Centralizar, se puede centralizar. Les digo un ejemplo de éxito centralizado. Los medicamentos para las personas que viven con VIH, es decir, los antirretrovirales, se encuentran centralizados desde el 2020. Y evidentemente no existe ya más desabastecimiento sobre el tema de estas personas viviendo con VIH. El tema de tuberculosis se encuentra centralizado por el propio Ministerio de Salud Pública a través de la Organización Panamericana de la Salud, y es un éxito. Pero los medicamentos vitales y esenciales tal vez no son tan importante centralizarlos y ejecutarlos. En el tema de VIH, y aquí sí hago una, tal vez yo sí lo puedo decir porque conozco casos, recorro hospitales y recibo pues múltiples también denuncias sobre la materia. En su momento hice un trabajo periodístico sobre esto. No siempre están al día. En algunas ocasiones, sobre todo hace 2 años, 1 año y medio, la compra estuvo mermada, incluso la entrega de este retroviral complicó la salud de muchos pacientes del Ministerio de Salud Pública. Y aquí sí, yo insisto, ahí hay que tal vez darse un paseo, o no paseo, sino revisar bien cómo está la entrega. Y el ministro Martín ha ido
ha constatado cómo, pese a estar en bodega, muchas veces los medicamentos no van a la ventanilla de las farmacias, de los hospitales, sino se van por detrás de la bodega porque son vendidos en farmacias que están a los alrededores de los hospitales. Entonces, pasa también por lo que dice mi compañero: corrupción, intrusión de miembros de bandas criminales, no solamente en el IES, porque se piensa que el IES es el único problema, sino también en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, la intervención o el cambio no puede estar aquí simplemente ver el IES hoy nos afecta y nos hace ruido, cambiemos la situación y vámonos al Ministerio de Salud Pública. Están iguales. La mayoría de las instituciones están iguales. Y por eso yo le consultaba e insisto en la misma materia. ¿No será tal vez de tomar una decisión un poco más profunda y peligrosa y arriesgada en el IES, en el Ministerio de Salud Pública, para que el ejercicio operativo de entregar las medicinas y tener abastecidos los hospitales y la operatividad en general funcione mejor? Por supuesto. Ese es el fondo. No importa quién administre, si el administrador resulta ser un administrador complejo, un administrador que no logra administrar bien, puede estar en el IES o puede estar en el Ministerio de Salud Pública. Los problemas son en la instrumentación de dicha atención sanitaria, de cambiar la regla, de que se ingrese dentro de los hospitales, como usted correctamente dice, se entiende el problema propio de los hospitales, y evidentemente hay corrupción. Existen hospitales porque la parte pública, en cuanto a compra de medicamentos y dispositivos, sobre todo en dispositivos médicos, más que medicamentos, porque los medicamentos tienen un precio techo, se ha dado corrupciones, se han entregado dispositivos que no son funcionales, y evidentemente esto también ha llevado a un desabastecimiento. No se ha ejecutado bien el gasto, ha llegado a un desabastecimiento. El personal sanitario ha sido desvinculado sin una parte técnica para entender cuál es la brecha sanitaria real, y esto genera también una falta de abastecimiento en el sentido operativo. Por tanto, si se logra abastecer, se logra generar un tema interno en los hospitales para que su producción aumente, luego se puede hablar de cómo generar una mejor distribución de los bienes, y veces que es importante que el ministerio los maneje, que el IES los maneje, pero al final necesitamos una seguridad social y una seguridad sanitaria que sobre todo funcione, no importa quién la administre. Muchas gracias al exdirector del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES, Francisco Mora, por estar con nosotros hoy en esta mañana. Muchas gracias a ustedes y un buen día. Vamos a un corte comercial. RTP